muchos ciudadanos de Sevilla muestran su solidaridad con el pueblo palestino, concentrándose en la Plaza Nueva, como ayer, y marchando en manifestación algunas veces. Bueno, el Ateneo Republicano de Andalucía, junto con el programa radiofónico Sintonía Laica, que dirige y produce Miguel Campillo, pues ponemos en marcha, realizamos el Febrero Republicano. Es la 13ª edición del Febrero Republicano, que consta de 3 partes. Empieza por un Febrero Republicano en barrios, que este año es la 3ª edición. Comenzó ayer con una charla sobre la iniciativa contra los apagones de luz en el Polígono Sur. Continúa hoy con otra charla en el Polígono Sur sobre sanidad y esta que tenemos aquí sobre las mujeres en la Segunda República. Y el viernes hay otros dos actos. Uno en Bellavista, que es sobre democracia, república y federalismo, y otro en el Hogar San Fernando, realizado por la Asociación Retiro Obrero, sobre la revolución de 1868 en Sevilla, a raíz de lo cual llegaría la Primera República. Después, el lunes de la semana que viene, pues continúa el Febrero Republicano con las ya tradicionales jornadas universitarias, que este año se desarrollan a lo largo de 6 días durante 2 semanas. Los lunes, miércoles y viernes de la semana próxima y de la siguiente, del 5 al 16 de febrero. Y tiene como título genérico este año Territorialidad, Plurinacionalidad y Estado laico. Se van a producir muy diversas conferencias por muchos ponentes y mesas redondas, como digo, entre el lunes 5 y el viernes 16. Los lunes, miércoles y viernes, en el aula de grado Juan de Mata Carriazo de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Filosofía y Letras, excepto el último día, en el 16, que será una mesa redonda en el aula magna. Y por último, termina con la fiesta republicana tradicional el sábado 17 de febrero, a la que estáis todos invitados, que empezará a partir de la 1 del mediodía y será posiblemente en el Gallo Rojo, San Juan de la Palma, pero todavía no está confirmado. Así que lo comunicaremos con la cartelería y oportunamente cuando tengamos asegurado el local. Así que nada, este es el febrero y vamos a disfrutar ahora con la charla que nos va a dar Nuria, y muchas gracias por estar aquí. Que no es poca cosa, ¿verdad? Eso daría para hablar durante varias tardes, pero va a ser una sinopsis y yo creo que eso va a dejar las ganas de seguir charlando. Antes de eso, sabéis que este acto está organizado por los organistas. Pues interpretamos en la medida en que nos parezca. Entonces he preparado unas cuartillas tengo unos cuantos bolígrafos, ¿sí? Si alguien lo tiene, con la idea de que escribáis en estas cuartillas qué os he traído aquí hoy, porque venís a dar o a escuchar o a encontraros con otra serie de personas que hablamos del tema de las mujeres en la guerra. Con el resto del grupo su propia reflexión en voz alta. Sí. Que todavía estamos atrasados, por eso venimos. ¿Todavía estamos atrasados en qué sentido?
en comparación con la República, muy alta. Eso fue un punto de inflexión grande en el pensamiento español. Un momento de inflexión, efectivamente. ¿Tu nombre era? Paco. ¿Alguien más quiere compartirlo? Bueno, yo sí también pienso que muchas veces que se habla de la República, se habla también de forma toda la represión también, que es la parte mala, y creo que muchas veces no se habla lo que supuso la República en ganar derechos, y que los derechos, una vez que están politizados, también se pierden, y creo que tenemos que hacer esa reflexión. Entonces puede ser un debate interesante de poner en valor y saber también que en cualquier momento perdemos parte de los derechos que vamos conquistando. ¿Tu nombre era? Dolo. Dolo. ¿Alguna otra reflexión? Quería comentar que yo creo que la mayoría de la gente, puede que me salga, lo único que sabe es que se tuvo derecho al voto. Y claro, estamos si se le da un poco más de lo que un poco más sabemos. Otra cosa porque cuando se estudia en bachillerato, que yo sepa, casi llegamos al siglo XX. Nadie quiere tocar ese tema. Creo que deberíamos de saber, ¿no? Yo quiero ir tomando nota de estas cosas. ¿Te importa? ¿Tu nombre era? Eva. Quiero ir tomando nota de... Vamos a seguir hablando de la República, porque básicamente es lo que los republicanos desean. Entonces, mientras no lleguemos a ella, va a estar siempre como tema candente en nuestro día a día. El día que estemos con la República, que llega. Entonces, en el momento vamos a seguir hablando de ella, por supuesto. Puntero, momento de inflexión en nuestra historia. Que nunca más volvió. Abordar las influencias que tuvieron no la mujer, sino las mujeres en los procesos de liberación sociales que se fueron madurando en aquella época. Ver las desigualdades entre ellas, porque el colectivo la mujer como tal no es, sino las mujeres, cada cual con sus desigualdades, sus luces y sus sombras. Y no es lo mismo pensar o hablar sobre la emancipación y la liberación republicana de las mujeres en las ciudades que en el ámbito rural, y en el ámbito rural de aquella época. Entonces, luces y sombras de las mujeres y sus influencias en los procesos revolucionarios. Un poco cuando me llamó Diego, ¿no? para hacer este encuentro con vosotros, y con vosotras pues me lo planteé como diciendo algunas de las cosas que han salido aquí, da la sensación de que efectivamente solamente era el tema del voto de la mujer, toda la campamor, el debate parlamentario, el debate con Periaquén, cómo los partidos políticos conservadores apoyaban el voto femenino, cómo partidos de izquierdas planteaban que a lo mejor no era el momento, ¿no? Es decir, que nos quedamos un poco ahí cuando hablamos del tema del voto de la mujer, ¿no? Entonces, mi primera pregunta era intentar contextualizar un poco el momento, ese momento del que hablaba Paco, ¿no? Que era un momento efectivamente de inflexión, es indiscutible, es un momento de inflexión en la historia de nuestro país y en la historia de Europa, ¿no? Efectivamente, yo lo comparto. Entonces, lo que he traído es un mapa, como veis aquí, del mundo. No quiero ponerme para no molestar a nadie, todo el mundo lo pueda ver. Porque claro, lo primero que nos llama la atención es el hecho de que en España, 1931, y vemos pues, en Irlanda, 1918, Reino Unido, 1918, Islandia, 1915, Noruega, 1907, Suecia, 1921, Finlandia, 1906, por supuesto, 1917, en el caso bueno, de Rusia,
1917 las repúblicas balcánicas, 18, 19, Polonia, 1918, la zona aquí central de Alemania, 1918, Austria, 1918. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, nos llama por supuesto la atención 1917 Canadá, 1920 Estados Unidos y nos llama especialmente la atención esto de Australia, 1902. ¿No? ¿Veis que tiene un pequeño asterisco? Y ahí quiero unir un poco la reflexión con Tavares. Tavares, ¿verdad? Insertar todo ese movimiento cívico de los derechos civiles de las mujeres dentro de un marco mucho más amplio de liberación, ¿no? De alguna manera. Luego ya entramos, efectivamente, no son la mujer, sino las mujeres. No es lo mismo el espacio rural que el espacio urbano, no es lo mismo una clase social que otra, evidentemente. Entonces, bueno, pues la pequeña trampa del asterisco, lo que quiere decirnos es que en esos países, en 1902 en Australia, sí, vale, había, parece ser, un determinado cierto derecho de las mujeres al voto, pero no era para las mujeres que fueran nativas. Los aborígenes australianos no tenían derecho al voto. En el caso de Estados Unidos, 1920, y Canadá, 1917, pues ocurría exactamente lo mismo. Es decir, la población nativa o aborigen de esos lugares no tenía ningún tipo de derecho al voto. De hecho, fijaros, quizá alguno de los presentes lo sepa, en la dictadura de Primo de Rivera se concedió el voto a las mujeres en las elecciones locales, que luego nunca se produjeron, pero se concedió el voto a las mujeres. La dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué mujeres? Aquellas mujeres que fueran mayores de 23 y además fueran autónomas, independientes y estuvieran emancipadas. Volvemos un poco al planteamiento que hacía Tavares al principio, es decir, ojito, porque no podemos segregar la lucha de los derechos civiles de las mujeres del resto de las luchas de autodeterminación, ¿no?, que en esos momentos estaban presentes. Pero sí que de alguna forma, a la hora de ver el mapa, a mí me surgió una pregunta que probablemente os esté surgiendo también a vosotros, ¿no? A vosotras. ¿Por qué España tan tarde? ¿Por qué 1961? Aunque había lugares con alguna trampa, pero a pesar de las trampas, 1931 es un año tardío para que las mujeres españolas consiguiesen el derecho al voto en nuestro país, ¿no? ¿Por qué pensáis? ¿Qué se os ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Que no había nada que votar. No había nada que votar. Explícate un poco más, Paco. Con los borbones en el poder, ¿qué había que votar? Si la reina Isabel se echaba un querido o no se lo echaba. Como ahora. Bueno, perdón. Sí, perdón. Sí. No había nada. En Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier país pseudo-democrático, pues había una alternativa, había algo que votar. Pero aquí, ¿qué se votaba? Claro, ¿qué situación social teníamos en España en esos momentos, ¿no? ¿Por qué de alguna forma una de las reflexiones que yo quiero hacer en voz alta es cómo es posible que llegue el debate al Parlamento español, a las Cortes españolas, antes que el debate a la calle? ¿Por qué se produce ese debate, aparte de Clara Campoamor, que estábamos comentando, Eva, y el debate sobre el voto femenino, cómo las derechas españolas apoyan inmediatamente, ¿no?, el tema del voto de la mujer? ¿No? Eso ya nos tiene que hacer sospechar un poco qué es lo que está pasando en esos momentos, ¿no? Entonces, no sé si alguien estaría interesada en dar una aportación en esto. Esa reflexión se la he hecho. Yo creo que la Iglesia tiene algo que ver.
La Iglesia tiene algo que ver, ¿verdad? Sí, ¿no? Había sido siempre una cámara de... Tiene algo que ver la derecha, la Iglesia española, la Iglesia católica. La educación, ¿no? Vinculada a la Iglesia directamente. Las escuelas estaban completamente sometidas a un dictado y no había posibilidades de crear pensamiento crítico de ningún tipo, ni siquiera acorde a la edad de las criaturas. No había posibilidades. Se hacía la instrucción básica, pero no había posibilidades de reflexión de ningún tipo. Ahora hay muchas reflexiones y a lo mejor también las perdemos las oportunidades, pero por lo menos, pero en aquel momento no. Entonces, para empezar, que las niñas fueron a los colegios, ¿no? Las niñas están en la casa. No sé las demás, pero yo he tenido que cambiar turnos de clases porque tenía que hacer las camas de mi semana. O sea, que imagínate eso en aquella época, ¿no? Y claro, eso suponía seguramente el que el voto de la mujer iba a contribuir a mantener la posición conservadora. Es decir, que con esa educación que las mujeres que iban a votar iban a respaldar de alguna manera a esa misma derecha, porque si hubieran tenido miedo que las mujeres fueran feministas y fueran a votar en contra, no hubiesen aceptado tampoco en ese momento el cambio. Bien. ¿Recuerdan tu nombre? Dolo. Dolo, yo creo que está dando en la diana, ¿no? Es decir, en España se produce una situación de que los propios movimientos obreros, cuando empiezan las luchas de finales del siglo XIX, comienzan a plantearse la reducción de la jornada laboral, etcétera, la lucha, ¿no?, por las condiciones dignas de trabajo, etcétera. Siempre hay cosas muy perentorias y siempre se dice vamos a hacer primero la revolución y luego ya esto de las mujeres ya luego veremos. Sí. También es verdad que las condiciones, como venía a decir Esteban, las condiciones eran muy duras y las condiciones en el espacio rural eran extremadamente duras, ¿no? Entonces, claro, había una prioridad. La prioridad era la comida, la prioridad era la lucha contra los propietarios de la tierra, ¿no? Entonces, digamos que la lucha por los derechos de las mujeres quedaba en un segundo plano, de alguna forma. Es muy reciente, prácticamente, por lo que yo he estado viendo, a partir de 1870, a partir de 1920, que los grupos más anarquistas, socialistas, empiezan a abrir un escenario, empiezan a hablar de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo de las mujeres, pero en ámbitos muy reducidos. O sea, que realmente cuando surge el debate en el Parlamento, no había un trabajo de base hecho suficientemente potente para poder dar un giro a ese discurso general patriarcal de la función de la mujer en la sociedad. Este de la mujer, el ángel del hogar. Es decir, esa carencia, ¿no?, más o menos es lo que yo estoy leyendo, ¿no?, esa carencia de un trabajo de fondo, de base, de abajo arriba, es lo que genera que la batalla en el Parlamento se da, se gana, pero luego se retrocede. Porque claro, tampoco no era solamente el derecho al voto. Estamos hablando de que se discutían tres hechos fundamentales. Primero, la condición social de la mujer, el reconocimiento a la paternidad. Parece una tontería, pero antes estábamos hablando con Carmen este tema, ¿no?, en el caso de su abuela. El reconocimiento a la paternidad es un tema trascendente. Es decir, dejan de existir los niños ilegítimos y por lo tanto deja de existir la madre ilegítima, por decirlo de alguna manera. Pero claro, por un lado se gana esa batalla, pero la batalla social, la batalla en el espacio, en el terreno, sigue, digamos, atenuada. No había suficiente fuerza social.
¿Qué pasaba? Se gana el derecho, muy importante, el derecho al divorcio. Muy importante. Pero se gana el derecho al divorcio, pero claro, como sigue existiendo ese discurso mayoritario tradicional, esa función de la mujer como ángel del hogar, de la mujer como vertebradora del hogar, de la casa, de la familia, que la derecha se ha encargado evidentemente en sostener, y por eso ha luchado porque haya un voto femenino, porque sabía que lo iba a ganar. Eso lo que crea es que cuando las mujeres llegaban a los juzgados a plantear los divorcios, se encontraban con la madre del cordero, que seguro que nos suena mucho, con situaciones muy similares a las actuales, con un poder de la judicatura que no compartía eso de que las mujeres pudieran divorciarse. Entonces, claro, hay un trabajo hecho, yo creo que muy sólido, ¿no?, de las investigadoras, sobre todo historiadoras, antropólogas también, compañeras incluso portuguesas y españolas que tienen ligazones y que se han dedicado a investigar cómo esos derechos que estaban reconocidos en la Constitución del 31, cuando llegaban a los juzgados, cuando llegaban, la mujer en España siempre ha tenido derecho, siempre hemos tenido derecho a la herencia, pero claro, luego nos encontrábamos con que no teníamos capacidad para firmar un contrato. Claro. Entonces teníamos el derecho formal, reconocido en la Constitución, pero a la hora de llevar eso, aterrizar eso en la vida de cada una de nosotras, aquello no era posible. O digamos, aquello era tan costoso que se transformaba en inviable, porque teníamos un poder judicial que estaba permanentemente impidiendo, recordar que las mujeres no podían llegar a la judicatura. De hecho, Clara Campoamor fue de las primeras mujeres que ejerció el derecho en nuestro país. Es decir, tenían prohibido el acceso a determinados puestos de la administración y el caso de las abogadas era un caso muy relevante. Es decir, que por lo tanto, a lo que yo quiero ir es que una cosa es... a ver, si sabéis el mapa, porque yo creo que es muy... Sí, se pone. ¿Veis? Es decir, que prácticamente la totalidad de los países del mundo, salvo excepciones, ¿no?, como la península arábiga y partes de África y tal, coinciden prácticamente todos los países en torno, como muy tarde en los años 20, fundamentalmente, ¿no? Vemos aquí todo nuestro entorno. ¿Veis? Os estoy pidiendo ver. ¿Vale? Este tema de aquí. Fijaros, la trascendencia de las leyes que, como decía Paco, ese momento de eclosión, ese momento histórico absolutamente relevante, que hace que nos encontremos con el reconocimiento de los hijos legítimos. Todos los hijos son legítimos. Eso, luego, unos añitos después, los hijos vuelven a ser ilegítimos. Pero poquitos añitos después. Yo he nacido en el año 62 y yo recuerdo esto de que se hablaban de los hijos ilegítimos. Es decir, hasta la Constitución de 1978 no desaparece la figura de los hijos ilegítimos. Luego se desarrolla, claro, el Código Civil, porque el Código Civil permanece, ¿no?, una serie de elementos todavía muy conservadores, muy reaccionarios, vamos, muy patriarcales, ¿no? Es decir, todavía tenemos restos de patriarcado en todos nuestros códigos civiles y los códigos en general legislativos, ¿no? Pero a lo que yo me quiero referir es que si nos fijamos en este mapa, el espacio en donde mayoritariamente, claro, se generan los derechos es Europa, por supuesto, con la excepción de este espacio de aquí, que ya no sé muy bien cómo denominarlo,
que ahora se llamaría Rusia, pero había un montón de repúblicas, y este espacio de aquí. En definitiva, lo que yo quiero plantear es que se pueden dar batallas formalmente, jurídicamente, en un parlamento, por parte de unas élites políticas que pueden tener determinados intereses, pero si esos avances o progresos o leyes no tienen una raigambre social, esos espacios se vuelven pan para hoy, hambre para mañana, por decirlo de alguna manera. Es una de las razones por las que yo quería traer esto a la actualidad. No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo. ¿Qué relación tiene esta situación que estamos viendo de los años 30 en España con una cierta similitud de lo que está pasando en estos momentos? No sé si alguien quiere intervenir en este punto. ¿Veis alguna relación? ¿No la veis? Es una barbaridad de esta comparativa, a lo mejor yo me estoy excediendo. Hay un discurso oficial, parlamentario y no parlamentario, de las libertades. Vivimos en la sociedad de las libertades. Sin embargo, paralelamente vamos observando un ascenso de la disminución de las libertades, tanto a nivel legal como a nivel de conciencia social. Y cada vez más crecen los fascismos, los populismos y las generalizaciones de que la mujer sigue siendo inferior. Es un buen punto. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión? Yo plantearía, me imagino que lo que estás planteando tú con respecto entre legislación republicana y capacidad de implementarla un poco aquí con algunas leyes que son muy renombradas como símbolo de avance democrático, por ejemplo, la ley de asistencia social, ¿no? Que se ha vendido, la ley Zapatero, ¿no? Que es igual, que en el papel será estupenda. A la hora de la práctica es imposible. Hay tanta burocrática, tanta falta de recursos económicos que, bueno, aquí muchos viejetes se están muriendo sin que les llegue todavía la persona para valorarla. Me imagino que una cosita es la ley, que en este país es un país de muchas leyes, unas leyes magníficas, muchas de ellas, pero que después la realidad o no se cumple, o se cumple a media, o le falta el reglamento, o te viene un juez y te dice que como que no. La propia ley de igualdad efectiva, que hemos presumido a nivel institucional y a nivel político como de la más avanzada de Europa, le ha faltado un respaldo importante para hacer los cambios que había que hacer. Es decir, que yo por obligación me las he tenido que leer artículo por artículo, y en todas las áreas, la sanidad en todos los sitios no se ha implementado para nada. ¿Por qué? Porque efectivamente todo el progreso se consigue, yo por lo menos a mi opinión, se consigue con una conciencia crítica de la sociedad, porque si no, pues lo que decía también Esteban, ¿no? Que podemos tener leyes extraordinarias para presumir, pero si no hay una conciencia crítica, una exigencia a nuestros gobernantes, y no solo a los gobernantes a los que votamos, sino a los que no estamos a lo mejor, pero son los representantes nuestros. Por lo menos nosotros no votamos al sector conservador, pero a nuestra izquierda también hay que exigirle que si están en las instituciones que estén, o en los gobiernos que estén, o haciendo la oposición, tienen que exigir el cumplimiento de las leyes. Y la ley orgánica de igualdad efectiva ha tenido muy poco predicamento, aunque magnífica ley, una ley orgánica, el máximo nivel, el máximo rango, ¿no? Pero realmente no ha tenido una implicación, entre otras cosas, porque hay un interés siempre del movimiento feminista de segregarlo para que no conseguir una unión, igual que
la lucha trabajadora o la lucha sindical o lo que sea, que haya de verdad una alianza entre unos sectores y otros y que podamos exigir a nuestros gobernantes que el cumplimiento, ¿no?, de esa ley. En el feminismo, desde luego, es una pena haber tenido leyes tan progresistas y que no hayamos conseguido realmente cambiar realmente desde el pensamiento crítico. Es verdad que no se hace solo en la política, hay que hacerlo en la educación y hemos tenido retrocesos en cuanto a la posibilidad de la educación y hemos tenido también el mercado en sí como una manera de entender el papel de la mujer que nos cosifica, que de alguna manera volvemos otra vez a ser el objeto del deseo, maravillosa, la madre perfecta, la mujer perfecta y la belleza, un montón de cánones que vuelven a hacer un retroceso en cuanto al papel de desarrollo del pensamiento crítico y capacidad que tenemos las mujeres para hacer un mundo más humano y más justo, porque yo sí que creo en eso. Entonces, realmente creo que el mercado en sí, el sector económico, ¿no?, y la intencionalidad de las instituciones de tenerlo segregado para que el movimiento feminista nos haya dado de verdad un avance para haber exigido el cumplimiento de las normas que están aprobadas en este país. Yo estaba pensando, fijaros, una cosa muy prosaica. Todos tenemos derechos económicos, ¿verdad? Pero ahora, si no tienes un gran conocimiento de las nuevas tecnologías, no puedes gestionar tu cuenta corriente. No puedes relacionarte con la administración. No puedes. O sea, si no tienes además ya primero la herramienta tecnológica y luego el saber de la herramienta tecnológica y luego tiempo. Porque ahora ya todo se gestiona con una app. Es decir, que seguimos poniendo mucho el foco en las discusiones en el Parlamento, que a mí me parecen importantísimas. En absoluto estoy quitándole rigor al tema, ¿no? Efectivamente, la ley de educación, la ley de igualdad máxima, rango, pero donde nos está faltando el trabajo es en esto que estábamos diciendo antes, es decir, es en el trabajo de la base, lo que planteaban las mujeres en la Segunda República. Hay que hacer que las mujeres tengan formación, porque tiene muy mala fama nuestra señora Victoria Kent, ¿no? Porque fue la que votó en contra del derecho al voto de las mujeres. Simplemente yo lo que quiero es llamar la atención a la política de los matices. Es decir, podemos hacer un discurso de las élites políticas que tienen determinados intereses en que aparezca el voto de la mujer, pero eso puede ser una herramienta que pueda tener no solamente una contrapartida negativa, sino que nos produzca no un paso atrás, sino bastantes pasos atrás. Yo cuando me invitó Diego a hacer un poco esta charla, mi objetivo era traer a la actualidad el debate de las mujeres de la Segunda República. El debate no solamente, insisto, del tema del derecho al voto, sino de todo lo que implicaba los derechos civiles para las mujeres. Y la posibilidad de tener una cuenta corriente, la posibilidad de gestionar esa cuenta corriente, la posibilidad de firmar un contrato. Todo eso se encontraba con el freno de que luego el marido o el padre te decía, oye, mira que no. O sencillamente cuando ibas a firmar el contrato, el notario te decía, ¿pero usted quién es? No. Entonces, es decir, que teníamos una ley que existía, evidentemente, que estaba beneficiando, protegiendo nuestros derechos, pero la realidad de la sociedad no era esa. No era esa. Y entonces lo que estaba generando era un sistema de frustración como está generando ahora. Me ha parecido por parte de Dolo muy conveniente en la reflexión que has hecho
con respecto a la ley integral de igualdad, porque es verdad que yo creo que es de las mejores leyes de Europa, por no decirte la mejor. Las mujeres hemos avanzado muchísimo en este país, eso es indiscutible, pero es también indiscutible, como decía Esteban, los niveles de retroceso que estamos teniendo en nuestros derechos, ¿no? Esto es un poco, no sé si alguien más quiere intervenir en esta parte, si tiene sentido esto que estoy planteando o si no lo tiene, si no pensáis que la cosa pueda ser así, no sé, quiero escucharos. La pasionaria era algo anecdótico. No, vamos a ver, la pasionaria estaba dentro del movimiento obrero. Esto es muy relevante. Y dentro del Partido Comunista siempre ha habido una sección, digamos, de mujeres. El Movimiento Democrático de Mujeres al que tú haces referencia, había muchísima mujer comunista ahí, ¿no? No era anecdótico, pero no era lo fundamental, no era lo mollar. Es decir, los partidos políticos y los movimientos obreros en ese momento estaban un poco en lo que planteaba Esteban. Es decir, había una precariedad tal en España, en el país, que estaban mucho más en decir, bueno, hay que hacer la revolución primero y más adelante ya veremos el problema de la mujer. O sea, realmente la izquierda tampoco es, y se ve en el Parlamento también, en la propia lucha que tiene Clara Campoamor, que salta del Partido Radical al Partido Socialista, porque no encuentra ningún eco. Es decir, esa es la punta del iceberg, por decirlo así. Es decir, el problema es que la concienciación no era muy grande y no estaba bien vertebrada, no estaba bien trabajada. Tú has, no sé, me parece que has sido tú el que has nombrado el tema de los movimientos, el movimiento feminista, probablemente dos también. El movimiento feminista, claro que ha estado dividido, porque entre otras muchas cosas le interesa mucho a los partidos políticos tenerlo dividido. El movimiento feminista es un movimiento, no es un partido. Eso también es algo que hay que tener claro. Es decir, un movimiento ciudadano, un movimiento cívico, pues tiene un montón de tendencias, un montón de liderazgos, un montón de causas, y no todas las causas tienen que ser refrendadas. Pero yo recuerdo cuando el Partido Socialista ganó las elecciones en el año 82, una de las primeras cosas que hizo el Partido Socialista fue fagocitar a una parte importante del movimiento feminista. Eso yo lo he vivido personalmente. Fagocitar a través de las instituciones, comprar, si quieres utilizar un término más crudo, comprar a una parte muy importante del movimiento feminista que se vuelve un movimiento institucional. Y esto lo hacen los partidos. Es decir, a mí me parece que hay que hablar claro, ¿no?, en estas cuestiones. Esto pasa aquí en todas partes del mundo, no solo movimientos feministas, sino los liderazgos sociales. Lo captan realmente y hay más, sí, y hay más social, porque ya tú le tienes que responder al voto y al sillón. Es decir, que, y lo estamos viendo estos días. Porque si tuviera una izquierda que respondiera a lo que sentimos la gente del pueblo, yo me sentaba, si fuera mi representante, debería decir, este dinero es mi sueldo a Palestina, a la ayuda a Palestina. Y yo me siento a la puerta del Parlamento, aquí no hay ni procés, ni hay ninguna, no se habla de presupuesto, hasta que no se haga una declaración del gobierno de boicot a un movimiento sionista. Es decir, que no puede ser, que cuando tú estás en un movimiento social sí puedes hacer presión, pero cuando estás en la política ya es otra cosa. Entonces, en todos los sitios estamos viendo cambio de gobierno, en todo el mundo, lo primero que hacen es bajar a los movimientos sociales, no solo a los movimientos feministas. Sí, no, que quiero hablar en los pueblos, durante la República, pues cuando se intentó ir a alfabetizar los pueblos, lo sé porque donde yo viví, cuando empezaron la memoria histórica se encontraron dos cadáveres de mujeres cogidas de la mano y no se sabía quién era, y de pronto ya alguien muy mayor dijo, pues eran dos maestras que vinieron. O sea que la República es
Y después los tiempos de Franco con la democracia, aquí ha hecho ese papel la educación de adultos. Porque los hombres les ha dado vergüenza y aprender a leer a los que no sabían, pero las mujeres no, curiosamente. Y yo creo que ahí se ha hecho una gran labor y es donde más se ha empoderado a las mujeres, por lo menos en los ámbitos rurales. Mira, hay un eslogan que tienen Naciones Unidas que dice: educa a un hombre y educarás a una persona. Educa a una mujer y educarás a una familia. Esto es una realidad. Efectivamente, yo creo que la República, yo coincido con Paco, es decir, fue un antes y un después. Hicieron en muy poco tiempo, o sea, llevaron un esfuerzo tremendo. Yo no sé ni cómo lo haría, sinceramente, porque me parece una cosa brutal. Todas las labores de educación pública, los talleres que se pusieron al servicio, la cultura al servicio de las clases trabajadoras. Es decir, a mí me parece que fue brutal. La extensión de la educación pública, que en aquel momento se llamaba el Ministerio de Instrucción Pública, en las escuelas unitarias, ¿no? Me parece que aquí había breves maestras, ¿no? Las escuelas unitarias fueron una realidad, es decir, la formación que se da a ese tipo de docentes, voy a decir una barbaridad, pero es incluso más progresista que la que se da ahora. ¿Vale? Probablemente alguno de ustedes... Mi madre era del 16 y mi madre, yo alucino, yo comparo los pensamientos que tenía mi madre con respecto a mi hermana y a mí, mucho más liberales, que puedan ser hoy cualquier madre de hoy incluso. Yo alucinaba y mi madre, la pobre, tampoco es que tuviera una cultura, pero lo poco que vivió de la República se le notaba mucho. A aquella generación se le notó muchísimo. Con mi hermana y con mi padre no, mi padre era otra historia, pero mi madre liberal totalmente en la educación de mi hermana y mía. Yo eso hoy en día incluso no lo veo, no lo veo en las madres de hoy, incluso un retroceso increíble. O sea que lo que tú decías, que en poco tiempo hicieron una labor, yo no sé cómo, pero lo hicieron y lo lograron. Bueno, es una labor además que sigue presente, porque la fundación esta, que es un referente, ¿cómo se llama?, en educación, la Institución Libre de Enseñanza, la IDE, en aquel momento era absolutamente alternativa, estaba imbuida de todos los movimientos a nivel europeo más renombrados y más significativos. Es decir, y era una institución privada, porque era una fundación. O sea, la ILE, muchos de los docentes, probablemente el caso de tu madre y tal, formados por la gente de la ILE, eso ha creado un pozo, ha creado, yo creo que una gran parte de los maestros formados en nuestro país. Claro, toda esa gente se marcha, vamos, tiene que irse. Es decir, y en España, después de la Guerra Civil, una de las cosas más graves que ocurre es que hay que poner en marcha, hay que formar maestros porque no tenemos maestros. Lo habían fusilado. Se los habían cargado, efectivamente, o se habían marchado, habían tenido que salir al exilio, ¿no? Es decir, y eso lo vio muy bien, por ejemplo, la República Mexicana, que les acoge, y esa gente en el minuto 1 tiene derecho a trabajar, empieza a trabajar, les ponen todas las condiciones, o sea, con una formación increíble, ¿no? Y luego vamos a un retroceso brutal, claro, es como la noche de los tiempos, ¿no? Y volvemos al libro gordo de Petete, ya todo lo de la ILE, yo me río mucho de los aprendizajes ahora por competencias que te dicen, ¿no? Pues ya estaba en la formación, no son las maestras decirme, ¿no? Pero yo creo que todo eso estaba ya en la ILE, ¿no? Y ahora nos parece que es una cosa súper novedosa. Es decir, que es muy llamativo lo que ha pasado lo que está pasando en este país, ¿no? Es decir, que claro, que sigamos hablando,
no sé si ha sido Eva, que ha dicho, vamos a hablar de la Segunda República, perdón, ha sido Carmen, vamos a seguir hablando de la Segunda República hasta que consigamos la Tercera República. Porque claro, hay muchas cosas absolutamente básicas y punteras que sí se crearon, unos espacios que luego se derrumbaron, se destrozaron, se aniquilaron. O sea, el ejemplo de la ILE es que es clarísimo, la Institución Libre de Enseñanza. Y si dices, Dios mío, si es que hemos dado pasos hacia atrás. Yo no sé vosotras como maestras, pero yo llego a la enseñanza mucho después, pero yo no veo no veo mucho pensamiento crítico en nuestros docentes. Me llama mucho la atención, ¿no? La ILE puede ser comparable con la escuela de Pablo Freire, que dice en América Latina educar para pensar y no para obedecer, que es la máxima que tiene, ¿no? Y muchas escuelas donde yo pertenezco a este pueblo, lo sabe seguramente Esteban, que conoce los orígenes de este pueblo y demás. Entonces yo voy mucho a América Latina y entonces en toda la escuela de los barrios y tal y cual, eso es lo que se enseña, para pensar y no para obedecer. Un poco en ese sentido crítico de la enseñanza de liberación, ¿no? De liberación del ser humano. Sí. Recordar y conocer la historia es para aprender a gestionar el presente. Y el presente que tenemos en este aspecto de la mujer, el termómetro lo marca desde mi punto de vista qué pasa el 8 de marzo cada año. Porque por cientos y miles, hombres y mujeres más que hombres, salimos a las calles. Si la temperatura estuviera como tiene que estar, no haría falta salir. Cuando, como dice el refrán, niños que no lloran, pues eso. Entonces nos toca seguir caminando sobre el mar sin hundirnos. Caminar sobre el mar sin hundirnos. Y ir caminando hacia esa playa donde pone hasta que la igualdad se haga costumbre, que es lo que pone en nuestra puerta de acogida en la Fundación Sevilla Acoge. Como sabéis, que trabajamos con personas migrantes y el lema que rige en nuestra fundación es unir sin confundir y distinguir sin separar. Olviden ahora el tema de la inmigración, que eso es integrar, no asimilar. Unir sin confundir y distinguir sin separar. Olviden ahora el tema de la inmigración y pásenlo al tema de las mujeres y apliquémoslo a la dinámica social. Unir sin confundir y distinguir sin separar. Y eso es caminar sobre el mar sin hundirnos. Una muy buena reflexión. Ahora, a colación de lo que él dice, de que hemos progresado, yo creo que si lo comparamos con los años 40 a hoy, lógicamente hemos avanzado muchísimo. Pero si comparamos los días de hoy con el año 32, con el año 31, perdonadme, pero hemos retrocedido. Eso, nuestros antepasados, nuestros abuelos, y mira que ya aquí somos todos mayorcitos, pero una gente sublime. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Y creo que no estamos a su altura. No estamos a su altura. Yo sigo insistiendo en que hoy nos tienen entretenidos, sobre todo con los derechos de la mujer. Que sí, que la mujer, que veníamos desde el Pleistoceno, que muy bien, pero ya está bien, hombre. Estamos en el año 24 del 2000. Estamos en el tercer milenio. Ya está bien. Sí, pero las mujeres siguen muriendo, ¿eh? Sí, siguen siendo asesinadas. Perdona, y los hombres. Muriendo no siendo asesinadas. Y los hombres. Sigue habiendo drogas, sigue habiendo drogas, sigue habiendo maras, sigue habiendo pandillas, que ahí están los hombres. Son tipos diferentes de violencia, creo yo, Pero pues es una manipulación del ser humano. Vamos a dejarnos de hombres y mujeres. Ya sabemos que somos hombres y mujeres. Somos seres humanos.
Y entonces a lo mejor no habría asociaciones para acoger a los que vienen de fuera. Somos seres humanos. Vamos a mentalizarnos en eso. Diego, ¿Puedo preguntar? sí, Diego. Voy a seguir preguntando. Sí. A ver, desde tu punto de vista, la Segunda República o los derechos sociales sobre la mujer y sobre otros sectores, ¿no? Es el punto de partida a reformas posteriores, hablo a partir del año 78, ¿es un punto de referencia o es una cosa aislada y que nadie toma en consideración? No, vamos, yo no sé qué tendrían en su cabeza los padres de la Constitución. Me imagino que, sobre todo el entorno europeo, ¿no? Pero yo creo que es un punto de referencia. Responsabilidad sobre el cuidado de la infancia. Ese es el comienzo de toda una política social importantísima. O sea, no sé qué opináis aquí, pero es que antes de la República, antes de la Constitución del 31, los niños eran responsabilidad de sus padres. O sea, si se morían o no, o sea, no había ese concepto de que el Estado tenía que asumir el cuidado, de las condiciones del cuidado, poner las condiciones del cuidado. Esa parte que yo te he dicho de que España se constituye en un Estado social, democrático y de derechos, pero social. Yo creo que a mí me parece que tiene un antecedente claro en la Constitución del 31. Diego, clarísimo, vamos. Muy importante, yo sigo la actualidad esta que tenemos ahí, hay mucho chascarrillo y hay mucho de todo, pero a mí me parece que hay una cierta conspiración contra la monarquía que no viene de la izquierda, en este Congreso de España. No, la izquierda no estamos ahí. Bueno, porque yo creo que hay muchos sectores muy conservadores, muy reaccionarios en este país que están por la labor de, por ejemplo, quitarse a una monarca que es más proclive a hablar de temas sociales, por ejemplo, que otros. Yo creo que hay que hacer un seguimiento cuidadoso de lo que hay ahí. No sé lo que opináis. ¿Pero tú crees que ese movimiento iba a acabar con la monarquía o acaba con el... No va a acabar. O sea, lo que quiere es destruir un monarca por otro. No quiere, pero está destruyendo una imagen de la monarquía, pero que eso no viene por parte de los sectores de la izquierda, que eso yo creo que responde a una organización y una confabulación de otros sectores, de otro tipo de sectores. Esto es una suspicacia mía, no tengo datos para defenderlo. Es claro, la heredera al trono no es el rey que tenemos hoy, es su hermana la mayor. Sin embargo, los movimientos feministas, todos, chitón. ¿Por qué? Porque era tonta. Los movimientos feministas no quieren monarca. No quieren monarca ni femenina ni masculina. Pero es la realidad. Fíjate que si queremos recordar, esa hubiese sido... Es que no queremos esa... Habría que haber luchado porque esa muchacha hubiese sido reina. Mira que bien. Con el hijo que tiene. Que no hayan quitado un artículo totalmente discriminatorio como es que una designa mujer varón con tiene prioridad frente a la mujer. ante la mujer de cara a la jefatura del Estado. Y es curioso que ninguno de los partidos hace hincapié en ese tema, cuando eso es igual de fácil de cambiar como el artículo que han cambiado el otro día. Bueno, ya les ha costado tiempo, ¿eh? Le ha costado que de trabajo, cambiando la palabrita por otra, ¿eh? Sí, pero que es curioso que en este tema, como los temas de la mujer, los temas Porque las élites que políticas van sobre los derechos de las mujeres, hasta en esta cosa que podía ser anecdótico, ¿no? Pues no actúa. Y a mí, fíjate, yo le ofrecí matrimonio.